la gracia, gracias, hermano Luis. El tema de la gracia, nosotros tenemos que entender el cierre de la gracia de parte de Dios y el cierre de la gracia de parte del hombre. O sea, Sí. hay un momento donde Dios cierra definitivamente la gracia. En este caso estamos hablando del 22 de octubre, cuando el Señor cierra la del lugar santo, ¿sí o no? Y abre la del Sí. Santísimo. Hay un cierre de parte del cielo. Pero la pregunta es, ¿cuándo los hombres comenzaron a cerrar la puerta de la gracia? En el contexto de lo que estamos estudiando. Los que Bueno, vivieron en aquel tiempo, ¿cierto? Cuando rechazan el Dios, mensaje del primer ángel, se están cerrando ellos mismos. O sea, hay un cierre, tenemos que entender el cierre de la gracia en dos dimensiones. Y de pronto me ayuda ahí, hermano Alejandro. bueno, Porque, ¿se acuerdan que leímos que hubo una puerta cerrada en los días de Noé? ¿Y cuál es el padre de familia que da alimento a su tiempo? Y por eso ustedes van a entender, y miren que Dios hace esto práctico. Yo lo asocio al mensaje de salud. Y miren lo que dice la sierva del Señor. Deben haber horas regulares para comer, para dormir y trabajar. La regularidad. Cuando Dios da un mensaje a su tiempo, el padre de familia alimenta a sus hijos a tiempo. Él espera, el padre de familia, que sus hijos reciban el alimento a su tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Y así como el labrador siembra, planta las semillas en un huerto y él sabe, esta semilla me dura 20 días, esta semilla, y recoge la cosecha de las plantas que en el tiempo han crecido. Pero ¿qué hace con las otras? Él no recoge nada. Así las plántulas estén pequeñas, él lo que hace es pasar nuevamente el arado y volver a sembrar. Y hermanos, nosotros voluntariamente al rechazar la verdad, estamos cerrando la puerta de gracia. Y miren, yo en estos días que he estado preocupado y por la necesidad de que tengamos una experiencia de índole superior por salir al campo, hermanos, miren que hubo un tiempo donde nosotros escuchamos eso y ya ahora estamos viejos. ¿Qué podemos hacer de viejos para salir al campo, hermano Oscar? Con artritis, reumatismo o los achaques de la vejez, ya no somos los que teníamos 20 años cuando sacudíamos el mundo, y ahora las personas que están saliendo al campo, hermanos, ya con sus años, ya no van a poder hacer lo que debieron haber hecho en su tiempo indicado. Si nosotros como pueblo no aceptamos la verdad, hermanos, todas esas verdades se van a ir acumulando y usted va a tener tantas cosas para hacer que no va a tener el tiempo para prepararse de la manera de vivir. Entonces, es importantísimo eso. Dios tiene un cierre de gracia. Pero para nosotros como adventistas de séptimo día, hermanos, la ley dominical va a ser una prueba terrible y va a producir el gran zarandeo que habla el Señor. Y allá dice el espíritu de profecía en Apocalipsis, comentando eso, dice que el tiempo de los juicios de Dios será para unos castigo y para otros oportunidad. Entonces se va a cerrar la puerta para unos y se va a abrir para otros. Y saben, no es que Dios voluntariamente cierre la puerta, porque el fin del tiempo de gracia nosotros sabemos cuándo es, cuando el Señor salga del lugar santísimo, del santuario celestial, y diga hecho es. Pero nosotros al, al no aceptar la luz que se nos da diariamente, hermanos, nosotros voluntariamente estamos cerrando esa puerta. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos la verdad y la practiquemos, la pongamos en experiencia, por experiencia. No esperes, no dejemos para el día de mañana lo que podemos hacer hoy. La bien, hermana hermano, hay una María, pregunta, hermano Alejandro. Hay una manito levantada, hermano Alejandro. la Vamos a hermana darle María. espacio a María. Bueno, Buenos días, hermanos, buenos días para buenos todos. días, hermana Zenet. Mire, hoy en día, o sea, este tema es tan supremamente importante que
O sea, qué bueno que pudiéramos, o sea, que se pudiera extender más hasta que quede bien claro, porque yo estoy segura que hay muchas dudas en todos los hermanos acerca de este tema. Por ejemplo, hoy en día ya no, o sea, se está diciendo en la misma iglesia, le escuché decir a un hermano, es que no hay tiempo de gracia que se cierre. ¿Qué tiempo de gracia se va a cerrar? Si la gracia es para todos, decía un hermano de la iglesia no hace mucho. Entonces, yo para no discutir, porque estaba como tan, lo vi así como tan cerrado y enfático, que no me gusta discutir así, entonces yo me quedé callada en el momento porque estaba pues en la casa de él y yo no tenía nada en las manos para poder entrar en un estudio y explicar, corregirle, ayudarle. Bueno, y es un hermano que predica y es un hermano mejor dicho, bueno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Se escucha decir, tanto en la iglesia como afuera, que el tiempo de gracia se acaba para el que se va muriendo. Yo creo que esa frase a ustedes les ha sonado, a ustedes la habrán escuchado todo el tiempo. No, si el tiempo de gracia se acaba para el que se muere. Mientras uno tenga vida, o sea, seguimos con la oportunidad de la gracia. Entonces la pregunta es, ¿podríamos decir que el tiempo de gracia se acaba para el que se muere, que está afuera y que no conoce de Dios? Y que el tiempo de gracia se acabará para nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, cuando salga la ley dominical. Gracias, Hermana, hermano. Qué hermano tema Alejandro, interesante. Muchas gracias. hermano Bueno, Alejandro, ustedes déjeme, yo hago la... recuerdan, bueno, Sí, una experiencia nomás de Saúl. ¿Cuándo Saúl cerró su tiempo de gracia con la muerte o cuándo cerró su tiempo de gracia? Antes de que muriera. Recuerden eso. Saúl Cuando cerró rechazó, cuando rechazó. cuando Cuando, rechazó, cuando, cuando fue y ofrecer cuando rechazó a sacrificio. Dios Primero que todo, el Señor le dijo que fuera y acabara con Balac, con las amalecitas, sí. con los amalecitas. O sea, Y, el tiempo de y gracia de él se acabó cuando él quiso hacer su propia voluntad, cuando quiso hacer su cuando propia Amén, quiso hacer voluntad. su amén, amén, amén. Entonces, voluntad y nadie rechazó. puede, nadie puede definir ahí en qué momento paulatinamente yo me voy apartando tanto de la luz, tanto que para mí es más fácil seguir la oscuridad que volverme a Dios, y no porque Dios haya cerrado la puerta, sino yo voluntariamente la he cerrado, y ya cuando él definitivamente fue cuando consultó a la pitonisa Endor, se volvió loco. Sí. y a ella consultó y antes él la había combatido. Mire lo que antes combate, se volvió enemigo en carne, era enemigo encarnecedor de las brujas y todo eso, acabó con eso, y después esa pitonisa que estaba escondida, él va y la consigue, la busca. Lo que antes combatió, ahora se volvió amigo de eso. Y hay algunos que quizás, hermano, nos hemos devuelto de las experiencias que Dios nos ha dado. Dios nos libre de tener ese espíritu que tuvo Saúl. Por ejemplo, hermano Alejandro, nosotros éramos enemigos acérrimos del catolicismo, ¿sí o no? Eso es verdad, y ahora somos amigos. ¿Ah? Claro, o sea, mire cómo vamos ahí poco a poco, porque hemos ido despreciando la luz que nos mantenía en enemistad con la serpiente, Sí, ¿sí? así es. Antes Sí, éramos, señor. por así decirlo, en ese contexto, mire lo que se está pasando. Y también mirar el caso de Saúl, sería bueno que lo miremos. ¿Hasta qué momento se le acabó la gracia a Saúl, verdad? Cuando Ujú. vendió la primogenitura. Sí, Hermano, Y lo que luego señor. pasa es que quiso. nosotros, Entonces, lo que pasa es que hermana, nosotros, déjeme. sí, perdón. Permítame decir algo, por favor. Sí, Sí. hermana. Hermana Justin. Mire, y con el tema de la gracia hay que hablar dos cosas, la gracia como pueblo y la gracia como individuos. La gracia como pueblo, Dios ha cerrado la puerta de los pueblos en diferentes épocas de la humanidad. Por ejemplo, a los egipcios como pueblo les cerró la gracia con las plagas que cayeron sobre Egipto. A Israel, Dios les cerró la gracia con cuando mataron al Hijo de Dios y definitivamente no se arrepintieron, se cerró la gracia para ellos, y Daniel 9 habla de ese cierre de la gracia para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, y sabemos que su fin llegó en el año 70. La gracia para el pueblo protestante en general
de alguna manera como pueblo llegó hasta 1844 porque ellos rechazaron el ministerio de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿no creen ustedes que nosotros también vamos a tener un cierre? Claro que vamos a tener un cierre. Por eso es que primero se ha escrito, por eso es que el conflicto de los siglos habla de un gran zarandeo. ¿Por qué? Justamente por lo que, lo que está comentando la hermana María. Justamente por esas personas que son adventistas, pero que no han profundizado en la palabra del Señor, la verdad presente, y no entienden que nosotros debemos hacer que las otras personas comprendan el tiempo en que estamos viviendo. Y estamos viviendo, y los que estamos aquí, estamos viviendo de una manera liviana. Hasta nuestros propios dirigentes promueven a que nosotros vivamos de una manera, un cristianismo liviano. Hace un momento el hermano José estaba hablando que Dios cerró una puerta que nadie puede abrir y abrió otra que nadie puede cerrar. Y la que cerró fue la del lugar santo al santísimo. Y dice, y es increíble que seamos justamente nosotros, los del pueblo del fin, los que tenemos la verdad presente, quienes hayamos abierto esa puerta y que no vivamos en la impronta de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces, al regresar, es decir, hay gente que dice, pero ¿qué tiene de malo si desde el púlpito se predica de la fe, del amor, de la gracia? Hermanos, no tiene nada de malo. La cosa está en que analice usted en un mes o analice en 3 meses. En 3 meses se tienen 4 o por 3, 12 predicaciones. De las 12 predicaciones, ¿cuántas veces de las 12 se predica acerca del último tiempo? ¿Cuántas veces de las 12 se de la verdad presente? De 12 no se predica sino una o ninguna. Y de las 12 se están predicando temas que también están predicando los evangélicos en sus púlpitos, los pentecostales en sus púlpitos. ¿Son predicaciones malas? Claro que no, nos sirven en algún momento, nos fortalecen, pero nosotros no podemos perder la identidad de adventistas. ¿Quién es el adventista? El que está esperando el advenimiento de Jesús. Y tenemos que tenemos que exigírselo a nuestros pastores en nuestras iglesias. Pastor, no se está predicando el evangelio. Tenemos que hacer algo porque las predicaciones están siendo muy livianas, mucha lechita todavía. Tenemos que ayudar al nuevo que llega a empezar a comer el alimento sólido. Era eso. Muchas gracias. Esos costeños Perfecto, son hermano. duros, ¿no? Esos costeños hablan duro. Yo quiero leer una cita aquí y dice, el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes de que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Y hermanos, nosotros nos estamos involucrando con el ecumenismo. Hermano Alejandro, En usted nos lugar de puede mandar. atacar el ecumenismo, nos hemos sentado a tomar A promoverlo. con Babilonia, a estar con ellos. Y miren esta otra cita. Hermano Alejandro, la El comparto yo. tiempo, sí señor, el tiempo de los castigos destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué es verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón se conmueve de misericordia. Su mano aún se extiende para salvar, entre tanto que se cierra la puerta para los que no quisieron entrar. En estos últimos días serán admitidos en la iglesia grandes cantidades de personas quienes oyen la verdad por primera vez. Hermanos, la ley O sea que la dominical. gracia se nos acaba primero nosotros. Claro, claro. Aquí está. Hermano Alejandro, Sí, pastor. hermano Alejandro, en este contexto, mire, la marca de la bestia comienza con los adventistas que no sean sellados. ¿Sí? O sea, Sí. claramente podemos deducirlo, hermano. Mire, los primeros en ser sellados serán el remanente, porque el juicio comienza con la iglesia. Uh-huh. Es que la amenaza del tercer ángel, la amenaza del mensaje del tercer ángel siempre ha sido para el pueblo de Dios. El primer ángel fue para el pueblo de Dios. El segundo ángel fue para el pueblo de Dios. ¿Y el tercer ángel para quién es? Para el pueblo de Dios. Si alguno del pueblo de Dios rinde homenaje a la bestia y a su imagen, está a una advertencia al pueblo de Dios en primer lugar, porque Dios está interesado en su pueblo. Entonces, cuando hay uno del pueblo de Dios que desprecia, rechaza, ignora el llamado divino,
¿qué queda? Se le acabó la gracia. Por eso decimos que, hermanos, la gracia es un proceso que en cierta manera tenemos que entender eso. Y yo pienso que aquí amerita que nosotros hagamos un panel bien profundo, porque este tema, hermano, a mí me ha estado trabajando mucho. Por ejemplo, un adventista del séptimo día, ¿cuántos años cree usted que Dios le da de gracia para que produzca los frutos del tercer ángel? ¿Cuántos años cree usted que Dios le da a un adventista del séptimo día para que produzca los frutos del tercer ángel? No, toda la vida hasta que se muera. No, hermano, mire lo que le pasó a Hassenfoss. Miren lo que le pasó a Hassenfoss, hermano. ¿Cuántos años le dio gracia? Le dio gracia. No quiso. Chao, mijo. Chao. Hassenfoss quedó a un lado. Sí, sí, hermano. Hay dos manos levantadas, hermano Alejandro, para ver si es posible responder las preguntas. Ana Claudia, hermana Claudia, en primer lugar. Ana Muñoz. Yo quería decir algo, hermano. Buenos días. En el caso del rey Saúl, lo podemos tomar como ejemplo con respecto a lo que está hablando de la gracia. El rey Saúl, ¿a quién rechazó? ¿A quién mandaba el Señor a hablar? El profeta, ¿verdad? Claro, muy bien, hermana, buena aplicación. El Señor enviaba al profeta y Saúl rechazó todas las amonestaciones y las advertencias que le llevaba el profeta Samuel. Hoy día está pasando lo mismo. El hermano Aponte lo dijo. Si nosotros rechazamos y consentimos en el pecado y seguir rechazando lo que el Señor me está hablando a través de su profeta, me va a pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. Eso era lo que quería decir. Este es 1:9. Hermana Ana, otra manito levantada y terminamos. El postre está bueno hoy. Buenos días, el postre está buenísimo, pastor. Bueno, para decir algo, el tiempo de gracia para Caín cuando se le acabó. Y vemos como ese ejemplo que el juicio sí empieza por la casa de Dios. Hermano, pastor, hay un hermano en la iglesia donde yo voy que llevamos como 2 sábados hablando del tema porque estamos estudiando el libro Patriarcas y Profetas y él dice que vamos a estar pecando hasta cuando Cristo venga. Tremendo. Tremendo, tremendísimo, pastor. O sea, yo me he quedado así como que y 2 veces y dice que nosotros vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Entonces, este tema que se está dando es tan importante y tan vital para una iglesia que yo a veces digo, pastor, venga y denos si quisiera unas conferencias porque Hermana Ana, pero no está de más decir que en la iglesia adventista hay 2 posiciones teológicas de mucha discusión, tremendo, hermana, que hay unos que apoyan que la última generación no tendrá pecado y hay otros que dicen que por el solo hecho de nosotros estar en la tierra, ¿sí? Y no tener un cuerpo glorificado, entonces sí lo tenemos. Entonces no lo tomen en el contexto del pecado como tal, sino de nuestra tendencia. No, hermana, es que es de la parte de que no estamos estudiando la verdad presente, hermana. De que no estamos estudiando la verdad presente en nuestras iglesias, no nos están dando ese alimento. Por eso es que yo lo tomo de la parte de la que no nos están dando el alimento y estamos todavía con este pensamiento de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga o sea, imagínense cuando cuando se cierre completamente la gracia para todo el mundo, ¿de dónde se van a tomar esas personas? Bien, Y vamos a seguir. hermana, Hermana Ana, ya vamos de pronto complementa a la hermana Paola, ¿sí? Para que... Buenos hermana días. Paola. Sí. La hermana Paola tiene la voz gruesa hoy. Me tocó hablar porque los costeños nos acecharon. Buenos días para todos, hermanos. Me gusta, sabe que al escuchar al hermano Alejandro, a la hermana Yusi, al compañero Oscar y a todos los hermanos, la hermana Claudia, la hermana Ana. Hermanos, ¿qué día hablábamos con el pastor Oscar sobre realizar un congreso virtual, ¿no? Acerca de
de estos temas y pues se está inclinando hacia allá. Bueno, yo voy al punto es esto. Sobre el tiempo de gracia, yo creo que hay muchas perspectivas, porque ustedes mencionan el de Caín, el de Saúl, veamos el de Judas, pero pues no nos vamos a meter en ese terreno. Lo que yo quiero aquí es que estos estudios, y por la experiencia que yo he vivido o hemos vivido con mi esposa y hemos visto en algunos ministerios, es que cuando Dios nos revela una verdad o una luz, a veces tendemos a centrarnos en nosotros, en el sentido que hemos sido bendecidos y que nadie más puede tener más luz sino solamente yo. Y con esto no quiero aludir a nadie, sino para que cada uno piense. ¿Es bueno pensar que solo yo tengo la verdad? No. ¿Es bueno pensar que solo mi interpretación es la correcta? ¿Es bueno pensar que solo yo y los demás están equivocados? Entonces, yo creo que nuestras oraciones tienen que ser: Señor, tú eres la única fuente de verdad. Todos tratamos de buscarla y tú le revelas a cada uno lo que creas conveniente que cada uno está buscando, cada uno necesita. Sin embargo, no me puedo cerrar a que otros pueden tener más luz que yo en algún tema o en otro. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, soy de los que piensa que así como el adventismo, el movimiento adventista en 1844, fue fundado para reunir las verdades de las demás denominaciones protestantes, para este tiempo, el remanente está siendo juntado para recoger las verdades que han sido diseminadas en el adventismo. Y por lo tanto, debemos ser muy abiertos, muy centrados en Dios, no juzgar, no señalar, no cuestionar y no cerrarnos la puerta nosotros mismos a una verdad que posiblemente no la conocemos, no la aceptamos por nuestro egoísmo o por nuestra cosmovisión. No podemos juzgarnos ni a nosotros mismos porque engañoso y perverso es el corazón, pero sí necesitamos disponernos a que el Espíritu Santo nos mueva. Por lo Amén. tanto, a veces yo puedo darme cuenta que cuando alguien pone un punto de vista, el otro lo contraataca, el otro dice, no, es que es así, el otro dice, no, es que yo lo veo de esta manera. Eso está bien, pero no debe haber en nosotros un espíritu de rivalidad ni de contienda, porque o de egoísmo, porque cuando yo defiendo una verdad con pelea, con discusión y se me suben los temperamentos, ¿qué espíritu me está dirigiendo? Cristo tenía la verdad. Los discípulos llenos del Espíritu Santo defendían la verdad, pero nunca atacaron a la persona, nunca atacaron al exponente. Siempre decían la verdad. Si la entendían, aleluya. Se preocupaban para que la pudieran entender, pero si no la entendían, ellos no se ponían a pelear ni defendían su punto de vista. Por lo tanto, un espíritu como este es el que anhelo que haya entre nosotros. Me siento feliz de hacer parte de este grupo y quería hablar esto hace tiempo, pero debemos perseverar por la unidad en Cristo y dejar a un lado nuestro yo, que es el que nos va a dividir, y el diablo anda floreciendo en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, y no pierde oportunidad de aterrizarnos y volvernos añicos. Pero sabemos que si nos tomamos de la mano de Cristo, saldremos vencedores y Cristo podrá bendecirnos con una luz maravillosa. Adelante, grupo. Bueno, Amén. Excelente aporte del ministro Wilson, que yo quería mencionar, hermano Alejandro y ministro, que están como aquí en la parte de respuestas, aunque no pueden responder. Veo dos manitas levantadas, no sé si ya se respondieron esas dos preguntas, la hermana Ana Muñoz, bueno, hermana Liliana Paula es el mismo ministro,
Eso era... Yo quería hacer un comentario, no sé si se me permite. Bueno, hágale, hermano Harvey. Sí, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí el hermano que acabó de mencionar su comentario, es muy acorde, porque precisamente tenemos que ser maduros, como dice aquí el hermano. Hay diferentes puntos de vista, quizás yo tengo mi punto de vista y tenemos que estudiar. Por ejemplo, en cuanto a los 144,000, la Iglesia Adventista no tiene un punto de vista fijo. Eso es algo que se está estudiando y dice la sierva del Señor que no es punto de salvación, sino que a su tiempo se va a saber. Pero por ejemplo, en cuanto a esto de la puerta cerrada, ¿no? Es algo interesante que siempre yo he escuchado gente, especialmente el mundo evangélico, critica mucho el don de profecía por ese tema, ¿no? De que nosotros los adventistas creíamos de que el tiempo de gracia se había cerrado en los tiempos de 1844, ¿no? Pero hablando de nuestro contexto, ¿no? También vemos de que creo que hay comentario de la sierva del Señor donde menciona de adorar en el trono de Satanás, ¿verdad? Estamos en el lugar santísimo y estamos queriendo cerrar la puerta del lugar santísimo y volvernos en el lugar santo, ¿verdad? Especialmente lo vemos eso con el tema de la adoración, ¿no? Y ahí quizás todos estamos, adoración, vestido, comida, y es tremendo porque estamos ya en el lugar santísimo y nos queremos devolver, y por eso es que en la iglesia pues estamos como estamos, ¿no? Hay un pensamiento del Espíritu de Profecía donde menciona que pastores dormidos predicándole a iglesias dormidas, y Sí. ahí estamos nosotros. Eso es lo que hemos estado estudiando estos días, ¿verdad? De que tenemos es que pues pedirle al Señor que nos despierte y recibir la luz que tenemos hoy, ¿no? Porque es interesante de que sí, a cualquier momento ya se nos puede cerrar la puerta de gracia, como decía, hay ciertos tiempos que el Señor sabe, ¿no? Pero el día es hoy, hermanos, y esto me llama mucho la atención porque pues hoy en día parece que la iglesia adventista no estuviese en el lugar santísimo, sino en el lugar santo por la manera como se vive, como se predica, como estamos, ¿no? Pero que el Señor nos ayude pues porque tenemos que ser luz, y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que la reforma empieza individualmente, ¿verdad? Y pues ser luz para nuestras iglesias, luz para nuestra familia, y que el Señor nos ayude a no estar peleando, porque a veces me acuerdo una vez un hermano que llegó, creo que algunos hermanos, creo que la baja del pastor, llegaron una vez a la iglesia, ¿no? Y llegaban con su libros de espíritu y profecía. Esta gente sabe muchísimo y bueno, y menciona acá, pero luego empezaban a sembrar como disensión y eso, y no es que yo sea, no, que estos son divisionistas, no, pero a veces se sientan en criticar y dar, no, nosotros tenemos que vivir lo que conocemos y no hacer que los demás hagan lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Claro. Así es, hermano, así es. Hay una cosa que quería decir, y es que, hermano, Dios nos ha dado muchísima luz en cuanto a qué es la verdad presente, y en estos Hay un momentos yo micrófono, sé hermano que, Alejandro, abierto. Pastor, hermano, cierran el micrófono y ya termino esta y le doy la oportunidad, hermano, de entender que hay muchas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente. Y hay muchas comprensiones o sea, no hemos llegado a una comprensión cabal de la verdad. Y eso hace que muchos nos demos a la tarea de interpretar ciertas cosas que no son verdad para nosotros. Yo me acuerdo en estos momentos, en 1888, A.T.J. Jones tuvo una discusión con Urias Smith. Ustedes saben lo que hubo el Congreso en Minneapolis, y A.T.J. Jones tuvo una discusión con Urias Smith acerca de que si los unos estaban en los 10 reinos de la visión de Daniel. Y Urias Smith peleaba con él por eso. Y saben, eso fue una piedra de tropiezo para que Urias Smith aceptara la predicación de A.T.J. Jones. Entonces, A.T.J. Jones no debió haberse metido a ese tipo de cosas, y también la hermana White le hace unos llamados de atención serios porque él era muy enfático en sus aseveraciones y parecía que tuviera un espíritu de crítica, de señalamiento de todo eso, y entonces a veces muchos de nosotros nos emocionamos al decir ciertas verdades o al defender cierta verdad, que eso hace que
que la verdad que yo debiera estar predicando la empaño con mi propio tinte personal. Y nosotros debiéramos entender que el elemento humano debe quedar fuera de toda interpretación, y yo no puedo ponerle el tinte personal a mi predicación, sino es qué dice el Señor. Y entonces es ahí, todos todavía estamos en el taller del maestro, y Amén. todavía hay aristas en nosotros, Apenas. y algunos simpatizan con unos y otros con otros, pero aquí lo que nosotros debemos es entender que hay una verdad que Dios quiere que estemos predicando, y que no podemos Amén. ser perros mudos, los perros mudos, de no decir nada. Hay que aprender a hablar, a decir la verdad cuando debemos decirla, pero con amor y con lágrimas en los ojos, y esperando no obligando, no forzando, porque a veces nosotros como que queremos, le agregamos algo a la palabra, como porque la palabra no tiene fuerza, entonces yo le agrego mi tinte personal, y no puedo hacer eso. Por ejemplo, hermano, nosotros tenemos que entender el capítulo 20 de Primeros Escritos. Es importante que lo lean, hermanos. El sueño de Miller. ¿Sí? Ah, sí. El sueño de Miller, hermano, porque, o sea, nosotros tenemos que entender que apenas está entrando el señor de la escoba. Y hay ahorita, hermano Oscar, hablando de eso, me encontré con una cita y no puedo dejar de compartirla. Está en este libro, y miren lo que dice la sierva del Señor. Porque no hay prueba de una cosa tal. Una parte de esta profecía fue cumplida en los días de Pentecostés, y toda ella ha de cumplirse en los postreros días, dice Dios. Sueños, visiones están entre todas las señales que anteceden al gran y maravilloso día de Dios. Y como han sido las señales de ese día y todavía están cumpliéndose, debe estar claro para cada mente imparcial que ha llegado el tiempo cuando los hijos de Dios pueden esperar tener sueños, visiones procedentes del Señor. Sé que esta es una postura muy impopular, aún entre los adventistas, pero escojo creer a la palabra de Dios en este punto, más bien que a las enseñanzas de los hombres. Estoy bien consciente del prejuicio que hay en muchas mentes en lo que respecta a este asunto, pero como esto ha sido causado principalmente por la predicación de los adventistas populares y la falta de una perspectiva correcta acerca de este tema, he esperado humildemente desarraigarla, a lo menos de algunas mentes, con la espada del Espíritu. Tengamos presente que esos sueños y visiones han de ocurrir en los postreros días. Como no pueden haber días más tarde que los postreros, es seguro que podemos esperar tales revelaciones hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Bueno, hermanitos, estuvo bueno el postre. Muchas gracias. Seguimos mañana. Vamos a despedir con oración para la grabación de cierre. Hermano, entonces, hermano, hermano Luis, ténganos la oración final. Amante Padre, te damos gracias por este hermoso día. Damos gracias por tus bendiciones. Damos gracias por estas lindas enseñanzas que cada día, Señor, nos comparte a través de tus canales de información, tus hermosos hijos e hijas que tanto ama y que nos quiere llevar a la eternidad. Pedimos, Señor, que nos sigas ilustrando y preparando para el gran enfrentamiento, para preparar a otros, Señor, que aún les falta, Señor, entrar en las mansiones celestiales y ser anotados en el libro, en el juicio investigador, para estar contigo, Señor, en la eternidad. No nos abandones, sabemos que no nos abandona, pero te reclamamos, Señor, porque a ti te gusta, Señor, que lo expresemos con palabras y que proclamemos, Señor, tu pronta venida, pero también nuestra preparación para estar unidos y que este grupo y los muchos más que hay en el mundo podamos, Señor, prepararnos y preparar a otros y aprender más de tus verdades, Señor, para dar el último pregón que tú quieres, Señor, que lo hagamos a través de tu pueblo.
En tu santo nombre te lo pedimos. Amén.